con los conceptos que corresponden precisamente a todo lo que viene siendo la teoría del delito, ¿sí? En el transcurso de la clase me pueden ir interrumpiendo si tienen alguna duda, ¿sí? Si tienen alguna aclaración a lo mejor, ¿sí? O compartir su opinión, simplemente, ¿sí? Pueden irme interrumpiendo y podemos entonces ir compartiendo precisamente esta parte de la clase, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? No, todo bien. Bueno, vamos a ir compartiendo entonces las diapositivas que vamos a estar checando, ¿sí? Y si hay alguna duda, entonces, ahora sí, pues podemos irla aclarando en el proceso, ¿sí? Déjenme aquí nada más. Ok. Tenemos teoría del delito, ¿sí? ¿A qué le suena la teoría del delito? ¿Alguien tiene conocimiento de qué es la teoría del delito? ¿Alguien la ha utilizado? Nada más teóricamente. A ver, platíqueme. Pues que es la encargada de identificar así como que los elementos o los requisitos pues que debe de tener alguna conducta para que sea tipificada como delito, ¿no? Así es, ¿sí? Tenemos entonces meramente esta constitución y este análisis precisamente de esa conducta humana, ¿sí? Aquí en el primer párrafo ese es el concepto precisamente o la importancia que se le da, ¿sí? Tenemos entonces que los juristas, los fiscales, los jueces, ¿sí? Todos los abogados, la mayoría de los abogados que nos dedicamos a lo mejor a la materia penal, entonces tenemos que reconocer esa existencia del delito, ¿sí? ¿Cómo la vamos a reconocer? Precisamente en base a estos métodos y a estos niveles, ¿sí? Tenemos entonces que identificar cada uno de esos elementos para poder comprobar precisamente que entonces es la aplicación que le voy a dar ya sea a esa pena o a esa sanción, ¿sí? Pero es precisamente entonces la importancia que tiene la teoría del delito, ¿sí? Reconocer precisamente esos niveles y esos elementos, ¿sí? Tenemos entonces, por ejemplo, en la primera declaración, que es un informe policial, ¿sí? Al que más o menos ya hemos tenido conocimiento o una introducción a ese, que es algo relativamente nuevo inclusive, ¿sí? Entonces estamos hablando de que ahí es la primera descripción de esa acción o esa omisión que se realizó, ¿sí? De esa conducta humana que entonces puede llevar a cabo un tipo penal o un delito, en este caso, ¿sí? Que puede ser entonces doloso o imprudencial. ¿Cómo voy a determinar eso? ¿En base a qué? ¿Cómo podría yo determinar esa conducta? O plasmarla en ese informe policial, ¿sí? ¿En base a qué lo podríamos declarar ahí? Fíjense bien, ¿sí? Para que exista un delito y para que yo pueda analizar una conducta humana y diagnosticar elementos, entonces, ¿qué tengo que tener para decir, ah, es un delito, rompió una regla, necesita una sanción? Pues tiene que checar los elementos que están tipificados en el Código Penal, que esa conducta que realizó la persona cumpla con todos esos elementos que están tipificados en cierto artículo con cierto delito. Así es, ¿sí? Precisamente eso, que exista una normativa, que exista un reglamento, en este caso el código, para entonces poder decir, ah,
sí existe, sí es, ¿sí? En base a eso, entonces, revisaremos los elementos y todos los principios que conforman ese delito, ¿sí? Pero precisamente eso es lo que requiero, ¿sí? Una normatividad, en este caso es una norma jurídico-penal, ¿sí? Que es el Código Penal. ¿Sí? Ahí entonces voy a tener los requisitos también de cómo sancionar, ¿sí? Pero sin esta parte no puedo tener un delito ni una conducta anormal, ¿sí? Entonces tenemos que todo este proceso se realiza para determinar precisamente la existencia del delito, ¿sí? Ese es el objetivo principal de la teoría del delito, ¿sí? Que exista ese delito, corroborar que efectivamente pues esté pues tipificado, ¿sí? Valorado. Y tenemos entonces los elementos de esa protección de garantía en base al derecho penal, ¿sí? Tenemos aquí ciertos conceptos que vamos a ir viendo clase con clase, ¿sí? Y profundizar en ellos precisamente en cada uno de estos para que conozcamos los elementos, pero también el cómo utilizarlos dentro del proceso, ¿sí? Porque a veces nada más los tenemos como así como a la y se va, ¿sí? Pero no sabemos precisamente cómo agregarlos dentro de ese proceso o cómo van a caminar, a funcionar dentro de ese proceso, ¿sí? Tenemos conceptos que a lo mejor ustedes escuchan día a día o ya los han visto, ¿sí? Ya los conocen, pero acuérdense que esto, aparte de ser un mero recordatorio, pues al final del día lo seguimos utilizando, ¿sí? Tenemos la acción, la tipicidad, la antijuricidad, la culpabilidad, ¿sí? La punibilidad. Y entonces el cómo se relacionan precisamente con otros conceptos, ¿sí? En este caso la acción, por ejemplo, la exterioridad, ¿sí? La tipicidad en esa legalidad, ¿sí? Y así entonces tenemos cada uno de esos elementos y la parte que fundamenta precisamente esos elementos, ¿sí? Acuérdense que todo lo que nosotros vemos, a final de cuentas, tiene que tener un fundamento, ¿sí? Y precisamente en esta parte, cada uno de estos conceptos tiene un fundamento. Y eso es lo que nosotros vamos a revisar. No es nada más el concepto como tal, sino precisamente cómo y dónde se va a utilizar, ¿sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, nada más una pregunta, maestra. Sí, ¿Nos va usted a compartir las diapositivas en la plataforma? Si ustedes gustan, sí, no tengo ningún problema por compartirles el material. Muchas gracias. No, de nada. Muy bien, entonces, ¿para qué nos serviría precisamente esa teoría del delito? ¿Sí? Ya vimos precisamente que es la identificación de esa existencia de esa conducta tipificada. Entonces, ¿para qué le sirve la teoría del delito a un juez? ¿Alguien que quiera compartirme para qué le sirve esa teoría del delito a un juez? Dime. Bueno, se supone, bueno, dentro de lo que respecta al artículo 14 constitucional, debemos de apegarnos exclusivamente a la cuestión de la legalidad, así que el que tenga una conducta típica antijurídica culpable que cumpla los requisitos da lugar a que se dé una condena, ya que si en algún momento alguno de estos elementos no se llega a comprobar, da una duda razonable y da como resultado la absolución o en este caso la liberación de la persona. Pero es para eso, para comprobar plenamente la responsabilidad de un agente al momento de realizar una conducta que está tipificada en el código. Así es, ¿sí? Precisamente entonces, para eso sirve la teoría del delito, ¿sí? Para determinar la existencia y la responsabilidad que pudiera llegar a existir en algún momento, ciertamente de algún delito, ¿sí? Es meramente para eso, ¿sí? Entre más certeza tengamos, claramente más conformes vamos a estar, ¿sí? Entonces es precisamente para eso, llegar a una certeza, ¿sí? Para el fiscal, desde el punto de vista fiscal, que en este caso sería el Ministerio Público, ¿sí? ¿Qué situación tendría el conocer la teoría del delito?
claro que vamos a estar viéndolo como precisamente está escrito, ¿sí? Porque en algunos grupos sus compañeros de repente me mencionan, no, maestra, es que en la práctica, bueno, ¿sí? Acuérdense que esta es la parte rosita, la parte bonita, lo que está escrito, ¿sí? Entonces, esto es en lo que nosotros nos vamos a enfocar. Para el fiscal, que es el Ministerio Público, ¿qué situación sería entonces? ¿O cuál sería la asertividad de conocer precisamente esta teoría? Pues, ¿qué es el instrumento, maestra, conceptual que para encuadrar la conducta de la persona probable responsable precisamente en el delito? O sea, saber que cumple con todas las características que están encuadradas como tal en el mismo delito. Uh-huh. Fíjense cómo es similar, ¿sí? A final de cuentas, todo es tener esa certeza y es precisamente contener la asertividad de ese hecho, ¿sí? De esa conducta delictiva, ¿sí? Y para el defensor público o el abogado, ¿sí? Entonces tenemos precisamente algo similar al fiscal, ¿sí? Para poder entonces nosotros preparar una defensa, tener los recursos necesarios, ¿sí? Para poder precisamente entrar en esta parte de la existencia del hecho y también la protección del mismo, ¿sí? O sea, de la persona a la que estoy defendiendo, ¿sí? Porque recordemos precisamente todos los derechos humanos y garantías individuales que ya mencionaba su compañero uno de estos derechos humanos dentro de la Constitución, ¿sí? Que es del artículo 1, en este caso, al 22, ¿sí? Donde entonces vamos a poder checar precisamente que no se rompa esta parte de precisamente conocer la existencia del hecho y hasta dónde también la protección, ¿sí? De esa persona, ¿sí? Tenemos entonces ahora sí el concepto como tal de teoría del delito, ¿sí? Y tenemos aquí el procedimiento entonces por medio del cual se analizan las características comunes o aquellas que diferencian a todos los delitos para establecer su existencia y determinar la imposición entonces de una sanción, ¿sí? Brevemente entonces, esa es la teoría del delito, ¿sí? Identificar características, elementos que precisen entonces la existencia y la imposición de la sanción, ¿sí? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la ciencia del derecho penal, ¿sí? Que es la que maneja precisamente entonces estas características y la que vamos a estar trabajando de la mano conforme a la teoría del delito, ¿sí? Que a final de cuentas es la que nos lleva a esta parte de las características y los elementos, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No. No, No. maestra. No, todo bien, maestro. Bueno, entonces tenemos aquí el conjunto ya ordenado, el sistema de filtros que hay para entonces llegar precisamente a esas características, ¿sí? Y tenemos primeramente el hecho social. Fíjense cómo del hecho social, para llegar al delito, tengo una serie de pasos, ¿sí? O sea, tengo que identificar primeramente cada uno de estos elementos para poder llamarle delito, ¿sí? Si no pasa lo que sucede cuando llegamos a fiscalía y entonces, no, siempre no, pídanle disculpas, porque entonces la carpeta de investigación comenzó mal y nos equivocamos, ¿sí? Y al final de cuentas sí había delito, pero por culpa de alguno de estos elementos que no se filtró, que no se identificó, que no conocimos, entonces, pues tenemos que pedirle disculpas y ahora sí ya lléveselo, porque no pudimos entonces identificar alguno de estos elementos, ¿sí? Esa es la importancia más bien de conocer precisamente estos elementos, ¿sí? Tenemos entonces el hecho social, todos los elementos por los que vamos a estar filtrando y el delito, ¿sí? Para poderle llamar entonces delito, que era lo que comentábamos anteriormente en las diapositivas, que es la existencia de tal hecho social, ¿sí? Y precisamente tenemos el concepto de delito, ¿sí? Para pasar al paso 1, tengo que identificar, perdón, para pasar al paso 2, tengo que identificar el paso 1. Entonces, en este caso,
tenemos el paso 1, que es el delito, ¿sí? O sea, ¿a qué nos referimos entonces con la palabra delito? Tenemos entonces una conducta, ¿sí? O la descripción de una conducta a la que se le asigna una pena o una medida de seguridad, sino que interesa una definición secuencial. Dice aquí, acción u omisión voluntaria, típica, antijurídica y culpable, ¿sí? Fíjense cómo al definir la palabra delito nos está dando todos los elementos anteriores, ¿sí? Sin estos elementos, entonces no existe tal. Ok, vamos entonces con esa definición secuencial. Tenemos los elementos que vamos a analizar detenidamente cada uno, ¿sí? Para poderle llamar delito. Si ustedes tuvieran que elaborar una definición de delito involucrando la acción, la tipicidad, la antijuricidad, ¿sí? ¿Qué clase de definición elaboraríamos? Porque nosotros somos abogados, criminólogos, y sabemos que nos estamos refiriendo a esa acción y a esa tipicidad, ¿sí? Pero ¿cómo le explicaría yo a una persona que no se dedica al derecho, ¿sí? En palabras más simples, qué es un delito? O sea, la descripción es una conducta a la que se le asigna una pena. Muy bien. ¿Sí? Pero entonces tiene que existir acción, tipicidad, antijuricidad, culpabilidad, ¿sí? ¿Qué va a pasar con esa persona a la que yo le explique? Se va a quedar así como, ¿y eso con qué se come? ¿Sí? Entonces, ¿cómo definirían o con qué palabras ustedes relacionarían esta acción, esta tipicidad de lo que ustedes saben, de lo que ustedes conocen? ¿Cómo sería ese concepto de delito? Pues es una infracción o una conducta que va en contra de un ordenamiento jurídico, que va en contra de, pues, de lo que habitualmente existe en una sociedad y que es castigada por la ley. Fíjense bien ahí, ¿cuál involucramos? Ahí ya tenemos una definición secuencial, ¿sí? Ya involucramos una acción, ya involucramos la tipicidad, ¿sí? ¿A qué nos referimos con antijuricidad? Lo que va contrario a derecho. Entonces, ahí nos faltó, por ejemplo, añadir precisamente que es romper la norma que ya está escrita, a lo mejor, ¿sí? En palabras muy simples, ¿sí? Para estar en el mismo contexto, ¿sale? Bueno, y tenemos entonces aquí una definición un poco más simple que dice que es el comportamiento donde existe la voluntad o la imprudencia que resulta contrario precisamente establecido a la ley, ¿sí? Entonces implica precisamente la violación de las normas que hace que merezca un castigo o pena, ¿sí? ¿Se fijan cómo entonces ya involucré esos elementos de manera muy más simple, ¿sí? Para que lo entienda entonces todo el público en general, ¿sí? No nada más las personas que se dedican especialmente a esto, ¿sí? Porque es lo que comúnmente sucede. ¿Sí? Es que cometí un delito. Ah, ¿y cuál cometiste? No, pues le eché tierra a la cochera del vecino. Ah, y entonces todos estos elementos se cubren o no se cubren por echarle tierra a la cochera del vecino. ¿Sí? Entonces, aquí es precisamente este concepto el que nos va a determinar si podemos llamarlo delito o no podemos llamarlo delito. ¿Sí? A eso me refiero con la identificación de cada uno de los elementos, que sea un poco más simple. ¿Sí? Ok. Muy bien. Buenas tardes, no, buenos días a los que van llegando, que se van integrando. Les voy a hacer un examen de 5 preguntas de lo que llevamos. Bueno, ¿qué es un delito entonces? Ok, tenemos entonces los elementos que ya mencionábamos y volvemos a lo mismo, ¿sí?
Para poderlo llamar delito, tengo que especificar entonces cada uno de estos filtros para poder ponerle un nombre en específico, ¿sí? Que esto mismo lo van a ir viendo ustedes conforme vayan llevando procesal penal, ¿sí? Derecho penal, que es donde efectivamente van a jugar estos roles, ¿sí? Igual aquí vamos a tratar de acomodar a ver si el tiempo nos alcanza en cuestión de una carpeta de investigación estos elementos, ¿sí? ¿Cómo involucrarían ustedes precisamente esta teoría lejos de lo que conocemos ya como el proceso, ¿sí? O sea, hacer nuestra tablita como si estuviéramos, cuando aprendimos las tablas de 2x1, 2, igual, ¿sí? Hacer nuestra tablita para identificar precisamente ese delito y cada uno de sus elementos, ¿sí? Y el fundamento jurídico que pudiera llegar a tener cada uno de estos, ¿sí? Porque también recordemos que es algo que se ha manejado con muchas jurisprudencias. Entonces, en base a esto, pues vamos a irlo trabajando, ¿sí? Tenemos aspectos del delito precisamente positivos y negativos, ¿sí? Algunos de estos ya los conocen, otros no tanto, vamos a ir viéndolos, ¿sí? Tenemos la actividad, la tipicidad. Estos son de manera muy breve a comparación de lo que vamos a ir viendo clase con clase, ¿sí? Porque vamos a estar precisamente involucrando cada uno de estos y poniendo ejemplos de cómo añadirlos o cómo se agregan en el proceso, ¿sí? Tenemos estos aspectos positivos y negativos. Positivos, ¿a qué nos referimos con la palabra positivo? Que deben de estar existentes dentro del mismo tipo penal. Ajá. Y negativos, Que la ausencia de los mismos. ¿sí? Entonces, básicamente tenemos los positivos, ¿sí? Tipicidad, ok, indica entonces que está dentro de esa norma, ¿sí? ¿Cuál sería entonces esa ausencia del tipo? Precisamente lo que mencionaba, ¿sí? Su compañero, que es la falta de elementos, ¿sí? La falta de elementos para poderle llamar delito, ¿sí? Que es lo que estamos trabajando. Antijuricidad, que va en contra precisamente de ese derecho, de lo que conocemos ahí como la normatividad, ¿sí? Y tenemos entonces, en lo contrario, las causas de justificación, ¿sí? Tenemos la culpabilidad, la inculpabilidad, ¿sí? Que vamos a ir viendo precisamente con el tiempo y cada uno de estos. Me parece que se va a acabar el tiempo, ¿sí? Nos volvemos a conectar. No, pero dice que tiene minutos ilimitados. A mí también me pareció que ya no hay límite de tiempo. Ah, que ya no hay límite de tiempo, ok. Ajá. Ajá, Bueno. que ya incluye minutos ilimitados. Ya tenemos premium. Ah, muy Ya. bien. El Zoom Super de allí. Ah, bueno, muy bien. Entonces, era para romper el hielo un poquito. El letrerito este que acá. Muy bien. De acuerdo, entonces tenemos esta parte positiva y esta parte negativa, ¿sí? Cada uno de estos elementos los vamos a ir viendo clase con clase y ya más a fondo, ¿sí? Tanto como en la teoría, como lo que tenemos también dentro de la práctica. En la teoría, ¿por qué? Porque recordemos que hay mucho antecedente previo a lo que estamos utilizando ahorita como el sistema actual, ¿sí? Que son los juicios orales. Entonces, en base a eso, precisamente vamos a estar viendo los antecedentes y la teoría que se generó antes de lo que nosotros ya tenemos en la norma, ¿sí? Esa es su primera actividad, la tarea que van a realizar como actividad 1, ¿sí? En cuanto a lo que es este tema, que es el primer tema de este parcial, ¿sí? Que es precisamente qué es el delito y también pues los conceptos preliminares que vimos sobre la teoría del delito. Número 1, ¿en qué parte del proceso penal se aplica esa teoría del delito? ¿Sí? ¿Dónde lo han visto involucrado? Claro que no vamos a ver, bueno, quien a lo mejor sí está
quien labora a lo mejor el derecho penal y en la práctica no lo van a especificar así como teoría del delito, ¿verdad? 2 puntos y entonces empieza la descripción. No, ¿sí? Acuérdense que va incluido todo esto, esa manera de interpretación, tiene un fundamento, ¿sí? Yo les voy a pedir que independientemente de si se dedican al derecho penal o no, en esta parte sí lean un poquito más, investiguen un poquito más, porque acuérdense que todo esto va dentro de ese proceso imperativo en el que nosotros vamos a interpretar, ¿sí? Así como su compañero ahorita nos mencionaba un artículo y nos fundamentaba ese artículo, ¿sí? Es lo mismo, ¿sí? En este proceso penal, entonces, ¿cómo vamos a aplicar o cómo viene involucrada ya esa teoría del delito? ¿Sí? Y la número 2, formular precisamente ese concepto de teoría del delito, así como yo les comentaba hace rato, que teníamos un concepto precisamente profesional, ¿sí? Hecho por un jurista filósofo, entonces también tenemos nosotros el criterio ya de formular nuestro concepto con lo que conocemos y hemos estado identificando, ¿sí? Estos elementos de acción. Ah, no recuerdo qué es acción. Ok, me regreso entonces un poquito a ver qué es acción para poder elaborar este concepto, ¿sí? Para poder entonces determinar precisamente qué es y nos quede un poquito más claro, ¿sí? Esa es su actividad número 1 que corresponde al día de hoy. Les voy a abrir un espacio en Classroom como tema 1 y estas 2 preguntas. Y en cuanto a lo que son las formalidades del trabajo, nada más les pido que tenga su nombre completo, ¿sí? Y que sea de preferencia en computadora, porque ya me ha pasado que me lo mandan a mano y a veces no entiendo tantos jeroglíficos. Somos pobres. Entonces, por eso sí les voy a pedir que sea computadora. Y pues tienen hasta la siguiente semana para poder subir su tarea número 1, ¿sí? El transcurso de esta semana. Para la siguiente clase, entonces, seguir compartiendo precisamente esta definición que ustedes le encontraron, que ustedes le dieron, ya en base al criterio que tienen respecto a esta primer clase, para poder continuar, entonces, con la acción y la omisión, que es un poquito más extensa, ¿sí? Y pues entonces comenzar a identificar precisamente estas 2 partes, ¿sí? De preferencia hagan su tarea ahorita en este transcurso del tiempo para que no se les junte con los trabajos de la semana, ¿sí? Y pues yo estoy al pendiente de todas maneras de cualquier duda, cualquier pregunta. Ahí puede ser en el pizarrón de Classroom. Si no, también ahí mismo en el pizarrón les pongo mi número para que ustedes me manden un mensajito si tienen alguna duda o alguna pregunta. Y esa sería su actividad número 1, entonces. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta del primer tema? No más. No, ninguna. ¿Una? Maestra, sí va a subir la clase, ¿verdad? Sí, la clase sí, ahorita ya tengo la grabación y paso el enlace de YouTube y lo pongo ahí. Si puedo, ahorita en este momento paso también las diapositivas de la primer clase, le corto hasta aquí para que tengan ustedes el material y puedan formular el concepto y ya la siguiente clase comenzamos ahora sí con cada uno de los elementos. ¿Vale? Ok, muchas gracias. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, ninguna. Bueno, pues de mi parte, chicos, en cuanto a este primer tema sería todo. La siguiente ya empezamos con los elementos 1 por 1 en específico y esta sería su actividad. ¿Sale? Ok. Muy bien. Ok, entonces si no tienen dudas ni preguntas, ahora sí pueden continuar sus actividades y ahorita les subo lo que tienen que hacer de actividad y el enlace. ¿Sale? Ok, gracias, maestro. Gracias, maestra. No de que nos vemos, cuídense mucho. Gracias. Igual, que esté bien. Igualmente.